Bienvenido a esta primera clase, cómo estructurar un objeto virtual de aprendizaje. Esta es la primera de las 5 clases de este curso de estructuración de recursos multimedia para clases virtuales. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor del Departamento de Conversión y Transporte de Energía y los acompañaré durante estas 5 semanas en este curso de aprendizaje de cómo desarrollar contenido multimedia para sus cursos en modalidad virtual. En esta primera clase tenemos como objetivo estructurar a partir de un programa académico los ítems de aprendizaje que nos van a permitir estructurar nuestro curso virtual. Vamos a determinar la ruta de aprendizaje necesaria para construir a partir de estos ítems de aprendizaje el proceso de formación de nuestros estudiantes. Finalmente, vamos a planificar los objetos virtuales de aprendizaje que van a permitir llevar a cabo el proceso de aprendizaje y enseñanza de la asignatura que ustedes escogieron para virtualizar en este curso. Entonces, este video lo vamos a organizar en 5 partes. Vamos a ver un programa académico. Vamos a hablar un poquito del diseño instruccional que vamos a seguir a lo largo de este curso. Vamos a hablar del objeto virtual de aprendizaje propiamente. ¿Qué necesitamos para realizar recursos multimedia para nuestro curso virtual? Y finalmente, vamos a hablar un poquito de ese proceso de evaluación de ese recurso que estamos desarrollando. Entonces, arranquemos con un programa. En este caso, les pongo, por ejemplo, un programa de mi departamento académico de una de las asignaturas que yo dicto, que es la asignatura Conversión de Energía 1, o mejor conocida por los estudiantes como transformadora. Entonces, si nos vamos al programa oficial, que es de vieja data, podemos darnos cuenta que nos encontramos ante uno de los programas, como tantos que tiene la universidad, que no es más que un listado de contenido y en algunas oportunidades ni siquiera está en orden. Entonces, esto es lo que nos enfrentamos los docentes cuando se nos asigna dar una asignatura nueva. Pues lo primero que uno pide es el programa, a ver qué contenido tengo que dar, y nos conseguimos con programas bastante desactualizados en muchos casos o en formatos muy antiguos de la universidad que son por contenido. Antes de poder estructurar el curso, tenemos que ver dónde se inserta ese programa dentro del plan de estudio o el ciclo de estudio donde está. Por ejemplo, la asignatura de Conversión de Energía 1 se encuentra enfocada en el 8º trimestre de la carrera de Ingeniería Eléctrica. Esa asignatura parte de unos requisitos previos a la asignatura que nos va a dar la base con la que entran nuestros estudiantes a cursar nuestra asignatura. Es el cimiento, la base. Dependiendo la altura de la carrera, vamos a necesitar una mejor base que al final. No es lo mismo cuando construimos una casa, las bases de la planta baja o del sótano, que la base del techo. No requieren la misma carga mecánica o el mismo peso, no van a trabajar con el mismo peso. Entonces, dado nuestra materia, eso nos va a dar el punto inicial. Cómo llegan nuestros estudiantes y cómo nosotros vamos a construir ese proceso de aprendizaje para llegar a un punto final, que puede ser la base de otra asignatura. La base para un laboratorio, para una actividad práctica. Nuestra asignatura puede ser un eje transversal dentro de la carrera, como por ejemplo los estudios generales, los idiomas, el lenguaje. Todas son importantes dentro del plan de estudio. Pero la primera conciencia que debe tener uno como docente es cómo se inserta nuestra asignatura dentro de ese plan de estudio.
Entonces, ¿qué diseño vamos a utilizar? El ADIE. Análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. En el análisis, ¿qué quiero enseñar? ¿A quién voy a enseñar? ¿Y qué recursos tengo? ¿Cuál es la base con que vienen nuestros estudiantes? ¿Cómo voy a hacer el diseño? Voy a hacer un bosquejo de cómo alcanzar mis metas instruccionales. Es decir, tengo que tener claro cuáles son mis objetivos y cómo voy a hacer para conseguir esos objetivos a lo largo del curso que estoy desarrollando. ¿Cómo voy a hacer el desarrollo? Voy a elaborar planes de las lecciones y de los materiales para emplear a fin de obtener los objetivos de aprendizaje que deseo. La implementación. Se divulga de manera eficiente y efectiva la instrucción. Y finalmente se evalúa la efectividad y la eficiencia de la instrucción. Entonces vamos a ver cada una de estas partes dentro de la formación de un objeto virtual de aprendizaje que nos permita la suma de estos objetos construir la asignatura que queremos virtualizar. Entonces, ¿qué nos da el plan de estudios? El punto de partida y el punto final. ¿A dónde queremos llegar? ¿Cómo son los estudiantes que nosotros recibimos? ¿Y cómo somos los estudiantes que nosotros tenemos que entregar al final del curso? Hay asignaturas que requieren el desarrollo de algunas competencias específicas dentro de ese proceso de formación, porque bien se puede requerir esa instrucción para un laboratorio, para una actividad práctica, para otro eje transversal. ¿Dónde entramos nosotros como docentes? Ya que los ítems los establece el plan de estudios y el programa. Nuestra actividad como docente es saber cuál es la mejor trayectoria para lograr llegar del punto A al punto B, pasando por las distintas instancias o ítems que requiera el proceso de aprendizaje. En eso ustedes son los expertos. Ustedes han dictado la asignatura. Ustedes saben cuáles son las fortalezas y debilidades, qué temas les cuesta más a los estudiantes, en cuáles hay que hacer mayor énfasis y en cuáles hay que hacer un menor énfasis. Esa ruta de aprendizaje solo ustedes la conocen y la idea es que las plasmemos dentro de este diseño instruccional que permita a los estudiantes ver la materia de manera virtual. Entonces, de nuestro programa, básicamente nosotros vamos a construir ítems de aprendizaje, los cuales tenemos que interconectar. Es decir, que sobre ese programa, que para este caso es un listado de contenidos, nos están dando los diferentes ítems que debemos cubrir en la asignatura. Eso es la etapa de diseño, por una parte. La otra es cómo interconectar estos ítems de aprendizaje en un proceso de formación que garantice la obtención de los objetivos. Entonces, nuestro diseño no es más que como lo ven en la imagen. Es darle la ruta. Saben el origen y saben el final. Ustedes son el GPS que van a llevar a los estudiantes del punto A al punto B en la mejor trayectoria de acuerdo a su experiencia. ¿Qué herramientas podemos utilizar? ¿O qué herramientas les puedo sugerir que utilicen? A mí particularmente me gusta llevar esos ítems de aprendizaje a un mapa mental. Es una representación gráfica de los ítems y una manera de estructurarlos, de ver cuáles son los mejores, cómo combinarlos para lograr módulos más pequeños de aprendizaje. Y la ruta, sobre todo en un estudio virtual, donde recuerden que
el estudiante marca su ritmo de aprendizaje porque él es el protagonista, pues simplemente hay que trazar la ruta como hace el GPS, a través, por ejemplo, de una línea de tiempo. Pero muchos hemos usado alguna vez un GPS y nos hemos equivocado y hay que hacer cambios sobre la marcha. El fulano recalculando. Entonces, hay que ser vigilante del proceso instruccional porque hay que hacer los cambios de timón necesarios para llegar a nuestro destino. Ese diseño se puede hacer de dos maneras, síncrono o asíncrono. Síncrono, por ejemplo, cuando lo hacemos por videoconferencia. Muchos docentes consideran lo menos traumático es ir de la clase tradicional a la clase por videoconferencia. Pero vamos a tener presente nuestras realidades de país. Estamos en un país donde el servicio público no es confiable, tanto de luz como de internet. Lograr que en un grupo, un horario donde todos se puedan conectar, cada vez es más difícil por las limitaciones de conectividad de los estudiantes. Entonces yo creo que la mejor alternativa es la modelación asíncrona, a través de videos instruccionales y una ruta muy bien trazada a través, por ejemplo, de una línea de tiempo que le permita llegar al estudiante del punto A al punto B, donde la realimentación y la vigilancia por parte del docente, que se vuelve un facilitador, es vital. Es ese GPS que está viendo si efectivamente estamos siguiendo las instrucciones de las direcciones que nos está dando y si la cambiamos, recalcula la nueva ruta para llegar a nuestro destino. Fíjense, aquí les presento el mapa mental de ese programa de instrucción de la asignatura Conversión de Energía 1. Ese listado de temas se organizó en 4 módulos. Cada módulo tiene una concesión de un tiempo, pensado en nuestras 12 semanas tradicionales. Y se generaron los ítems de aprendizaje para cada módulo. Estos ítems de aprendizaje son los que nosotros vamos a denominar OVAs. Son los objetos virtuales de aprendizaje. Y la suma de esos objetos virtuales de aprendizaje permiten construir los módulos y los módulos permiten construir la asignatura. Los OVAs tienen unas características que lo vimos en los primeros videos de este curso. Reutilizables, atemporales, que van a permitir su uso en distintas asignaturas. Sobre todo si esos ítems son lo suficientemente discretizados para poder hacer o ensamblar módulos diferentes con los objetos virtuales que hemos creado a lo largo del tiempo. ¿Cómo vamos a construir ese objeto virtual de aprendizaje? ¿O qué debe tener adentro ese objeto virtual de aprendizaje? Un OVA debe contener un objetivo del ítem de aprendizaje. Es decir, de ese objetivo macro del programa hemos atomizado a pequeños objetos virtuales donde cada uno tiene un objetivo, una meta a alcanzar con ese objeto virtual. Ese objeto tiene un contenido que puede ser texto, sonido, imágenes, actividad, simuladores, video y animación. Debemos saber si efectivamente el estudiante está alcanzando los objetivos y eso lo hacemos a través de actividades de aprendizaje que no tienen que ser evaluadas en la nota final. Deben ser actividades de aprendizaje formativas que nos permiten verificar si efectivamente el estudiante está siguiendo la ruta o la ruta que él está siguiendo va a llegar al objetivo. Recuerden, el aprendizaje virtual
el estudiante marca su propio ritmo. Nosotros estamos dando una ruta sugerida, pero se valen utilizar otras rutas, sobre todo cuando la persona conoce el destino a donde quiere llegar. Tenemos sin duda las actividades de evaluación sumativa. Lamentablemente, como profesores, tenemos que entregar una nota final de curso. Y hasta ahora, solamente esa es la manera que podemos decir si un estudiante supera los objetivos de aprendizaje o no. Todo OVA tiene que tener un proceso de cierre, y ese cierre principalmente es la realimentación del estudiante sobre las actividades de aprendizaje que le permiten realizar los cambios en esa ruta para llegar al objetivo del OVA y le va a permitir superar las evaluaciones. Entonces, la realimentación en un proceso virtual es de vital importancia a través de canales, de grupos, de correos, de la comunicación entre el docente, los estudiantes y entre los mismos estudiantes. Debemos romper paradigmas. No podemos enseñar virtual pensando en replicar lo que hacíamos en el salón de clases. Hay que estar abierto a nuevas ideas. Como decía el video, hay demasiados cambios en este mundo para seguir atados a cómo venían. La pregunta no es ¿quién tengo atrás? ¿Quién va adelante? ¿Cómo podemos llegar a esa meta? No tengamos miedo en innovar. ¿Qué les sugiero yo para marcar esa trayectoria? Una línea de tiempo. La línea de tiempo se basa en colocar temporalidad, tanto en tiempo como en fecha calendario, a cada una de las actividades de aprendizaje que tenemos dentro de nuestra estructura. Pero recordemos, la actividad de aprendizaje no solo es la lectura o la visualización del material que estamos poniendo a disposición o que desarrollamos. Es también el proceso de comprensión de ese material, que lleva un tiempo. Poder realizar las actividades de aprendizaje y las evaluaciones. Todo eso tenemos que conjugarlo dentro de esa ruta. Igual que un GPS nos calcula cuánto tiempo tarda, cómo es el tráfico en la ruta, si es la ruta más corta, es la ruta más larga, es por autopista, es por carretera. Todo lo tenemos que tener consciente cuando generamos un diseño instruccional de una materia virtual. ¿Qué se recomienda o qué los expertos dicen que es lo recomendable? De máximo 2 horas de dedicación diaria del estudiante a la asignatura para realizar todas las actividades: visualización de material, actividades de aprendizaje y actividades de formación. Entonces es prudente desarrollar ese contenido a lo largo de las 12 semanas pensando en la limitación de máximo 2 horas diarias de dedicación por parte del estudiante. No monopolicemos el tiempo de nuestros estudiantes. Hagamos este proceso divertido y amigable. ¿Cómo vamos a preparar ese recurso? ¿Qué cosas podemos utilizar para la implementación de los recursos multimedia? Hay 2 alternativas, o la curaduría, que es utilizar material disponible o fragmentos de material disponible en la web. Hoy en día no es el problema que nosotros tuvimos cuando estudiábamos, que era difícil conseguir la información, había que ir a la biblioteca, había que tener los libros. Ahora sobra la información a través de internet. El problema es decantar cuál es buena y cuál es mala. Entonces ese es el trabajo del docente, ver qué recurso me sirve o qué recurso no me sirve para mi proceso de formación. La otra alternativa es la producción de nuestros recursos multimedia o recursos de aprendizaje.
Pero no caigamos en el egocentrismo del profesor universitario que solo la manera como nosotros la dictamos es la mejor. Consideremos los recursos que otros colegas han desarrollado. ¿Por qué no? A lo mejor la suma de las partes forma un todo. Y no invertimos tiempo que podemos dedicar en recursos, en la generación de recursos que no están disponibles, en volver a generar recursos que ya están disponibles con sistemas más profesionales de los que nosotros podemos generar nuestros propios recursos. ¿Qué material necesito para realizar esa producción? ¿O qué material vamos a necesitar en este curso? Recuerden que la meta del curso es generar un video de material multimedia que ustedes van a utilizar para su curso. Entonces, van a necesitar una presentación. Pero no es la presentación con la que nosotros íbamos al salón de clases utilizando un videobeam, un retroproyector, un proyector de acetato, ya los que ya tenemos más tiempo en estas lidas que hemos visto cómo ha cambiado la tecnología. Porque en el salón siempre tenemos un pizarrón, si se nos olvidó algo tenemos el pizarrón de recurso para cualquier dibujo, cualquier aclaratoria. Ahora no. Ahora necesitamos que nuestras presentaciones deben ser autocontenidas. Debe estar toda la información. Se habla de usar pizarras táctiles para poder escribir como si fuera un pizarrón de clase. El pulso que se necesita para escribir una palabra con el mouse es impresionante lo que se requiere. Y no todos tenemos ese nivel de pulso o tenemos la disposición de una tabla digitalizadora. La idea es poder hacer los recursos con lo que tenemos a mano, sin necesidad de incurrir en gastos adicionales que nuestros pobres sueldos no los permiten. Debe ser una combinación tanto de textos como imágenes alusivas a ese texto. No hagan presentaciones donde es puro texto y no es leer el texto en el video. Es interpretar, es interactuar con el estudiante. Recuerde que esa presentación debe tener unos objetivos, un desarrollo y un cierre. Tenemos que diagramar esa presentación que queremos, voz e imagen al mismo tiempo. Entonces debo destinar un área para colocar la cámara web que no obstaculice la visualización del contenido de la presentación. Ustedes me dirán, yo tengo miedo escénico, no me gusta salir en la cámara, etc. Recuerden que está demostrado por la mayoría de los estudiosos de esta área que la comunicación no solo es auditiva, tiene un gran contenido visual e interactivo. Necesitamos que el estudiante vea al profesor. No podemos cambiar el paradigma de la noche a la mañana. El estudiante al ver al profesor ve esa énfasis, ve esa gesticulación que tiene el profesor cuando le apasiona el tema, cuando considera que esa es la parte más importante del OVA o del contenido que estamos dando. Es vital que el estudiante vuelva a ver la cara del profesor. Entonces, por eso es importante que nuestras presentaciones no solo lleven la voz, sino también el video. También tenemos que planificar qué recursos adicionales vamos a utilizar. Software, internet, simuladores. Debemos tenerlo todo a disposición al momento que vamos a realizar la producción de nuestro contenido. La evaluación. La evaluación es pararse a ver el bosque completo. Cómo la suma de esos OVAs me permiten obtener los módulos y la suma de módulos el contenido. Realmente la trayectoria de aprendizaje, mi línea de tiempo me lleva por la trayectoria de aprendizaje que me permita ir del punto A al punto B, sorteando cualquier obstáculo, cualquier brecha. Esa es la pregunta a reflexionar cuando estamos haciendo un diseño instruccional.
tenemos que repasar qué ítems de aprendizaje hemos creado o hemos dispuesto. ¿Cuál es esa ruta de aprendizaje? Realmente esa ruta es la que nosotros seguíamos en los cursos tradicionales que garantizaban el éxito de nuestros estudiantes. ¿Y qué objetos virtuales de aprendizaje vamos a producir o cuáles vamos a utilizar de curaduría para lograr llegar a la meta y construir un proceso de aprendizaje efectivo? Después que uno diseña este proceso de aprendizaje de esta manera, les garantizo que llenar el programa en los nuevos formatos de currículum de la Comisión de Currículum de la Universidad se les va a hacer relativamente sencillo, porque ahora ya tienen los objetivos y han desarrollado cada OVA que les va a permitir construir su asignatura. Entonces, el paso final debería poder ser llevar fácilmente este diseño instruccional a los programas en formato final que necesita la universidad para efectivamente seguir manteniendo ese renombre de la universidad del futuro. No me queda más, para no alargar más este video, de despedirme sin antes recordarles cómo a partir del programa generamos los ítems de aprendizaje, cómo a través del diseño instruccional y esos ítems de aprendizaje diseñamos la ruta de aprendizaje y cómo los ítems de aprendizaje se van a volver nuestros objetos virtuales de aprendizaje, y esos objetos virtuales de aprendizaje cómo los vamos a desarrollar para generar el contenido multimedia. Gracias.